Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, atendiendo al programa de difusión de la cultura jurídica 2020, ha programado la conferencia Derechos Humanos y Familia, que disertará la magistrada doctora en Derecho Judicial, Blanca Colmenares Sánchez. Enseguida daré lectura a la reseña curricular de la expositora. Realizó sus estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Derecho realizada en el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Asimismo, realizó el doctorado en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Estado de México. Cuenta con diversos diplomados, entre los que destacan Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia de Género, llevada a cabo en la Escuela Judicial del Estado de México. Derechos Humanos de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Es autora de varios artículos y libros en materia jurídica. Ha participado en numerosos cursos, talleres, conferencias relacionadas con los temas de control de convencionalidad, análisis de sentencias, organizadas en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participante en varios congresos internacionales sobre temas de filosofía del derecho, ponente en conferencias donde ha expuesto principalmente temas sobre derechos fundamentales en materia familiar, derechos humanos, convencionalidad, restitución internacional de menores, entre otros. Docente en numerosos cursos impartidos en la Escuela Judicial del Estado de México. Realizó el curso y concurso de oposición para magistrado en materia civil, aprobando con excelencia académica. Realizó la carrera judicial ocupando todos los cargos que la conforman. Actualmente es magistrada integrante de la primera sala familiar de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a nuestra distinguida expositora. Muchas gracias, maestra. Excelente día para todo el público que el día de hoy nos acompaña. Gracias a la Escuela Judicial y desde luego al Poder Judicial del Estado de México, así como al señor presidente, el cual siempre es a la vanguardia su temática de la innovación, tanto doctrinaria como técnica, como jurisdiccional, en un ámbito de humanismo y de cercanía de la justicia a las personas. El día de hoy nos toca tratar un tema muy interesante y de mucha sensibilidad, los derechos humanos y familia. Creo que es un momento histórico para todos los que nos dedicamos al derecho el poder hablar de derechos humanos y familia. Precisamente porque todos y cada uno de nosotros, independientemente de la función que desempeñemos, formamos parte de una familia. Esta familia es precisamente el núcleo donde nosotros nos estamos conformando, a quien nosotros nos debemos, y debe ser un ambiente de amor, respeto, cordialidad, solidaridad. Sin embargo, muchas ocasiones por circunstancias de luchas de poderes, de proyectos de vida diferentes, existen problemáticas. ¿Cómo abordarlas de la mejor forma? Creo que es un punto en el cual nosotros tenemos que tener amplia capacidad para poder aplicar en la actualidad a nuestros problemas de familia como operadores jurídicos y como integrantes de una sociedad y de una familia, los marcos nacionales e internacionales que nos obligan la Constitución, pero más allá también de que nos obliga la Constitución, en este marco legal es importante tomar en consideración cómo vamos a abordarlo desde el punto de vista de la sensibilidad en cuanto a este marco jurídico o sin apartarnos de este marco jurídico. Es importante considerar que, si bien es cierto, este núcleo familiar puede ser fracturado por estas problemáticas, no necesariamente los integrantes de una familia deben iniciar una lucha que probablemente termine hasta los 18 años de los niños. Esto es,
problemáticas a través de guarda y custodia, convivencias, alimentos, porque independientemente que todo un proceso nos lleve a plantear los casos de papá, de la mamá o de otros miembros de la familia en una controversia familiar, lo cierto es de que llegar a la sentencia definitiva nos va a llevar a tener que ministrar pruebas y desahogar pruebas de manera oficiosa para poder establecer lo mejor o el interés superior del niño. En este sentido, lo que es importante para los operadores jurídicos y para la familia misma es que nosotros tengamos la capacidad de darles a entender a las personas que no necesariamente se tienen que quedar en una relación patológica de controversia, sino que podemos transitar hacia un modelo de responsabilidad parental. Esto quiere decir que si no funcionamos como pareja, podamos funcionar como padres de una manera sana, estableciendo con claridad las circunstancias de guarda y custodia, convivencia o alimentos que nos van a vincular siempre en una relación respetuosa. ¿Cómo llegar a esto? Puede ser a través del juicio o de la sentencia o puede ser a través de un convenio. Los medios alternativos de solución de conflictos es un punto muy interesante de exploración porque participa activamente las personas en la construcción de la solución, de tal manera que no se sienten obligadas por una autoridad a hacer un algo y más bien se sienten compartidas de la solución. Creo que es muy importante que si nosotros como operadores jurídicos podemos clarificarle esto a las familias, nos vamos a evitar esta distorsión o fractura del tejido social, porque precisamente la familia conforma la célula esencial de las sociedades. Así es que si nosotros logramos como expertos introyectarle a las familias que el conflicto es la parte más difícil en que podemos colocar a un pequeño, a un niño, a una niña o a un adolescente, y sustraerlo del conflicto de tal manera que el niño tenga una perspectiva de que independientemente que sus padres viven separados, viven en respeto y no en descalificaciones. Por ello es que nosotros debemos considerar que independientemente que como papás estemos haciendo tal vez lo correcto, hay otros niños que probablemente se encuentran inmersos en procedimientos y que si nosotros no tenemos la visión de ayudar a sus familias y de ayudar a los mismos niños, estos niños posteriormente van a formar parte de nuestras propias familias o de otras familias. Por ello, el salvar a un niño es salvar a la humanidad. Es tan interesante el derecho de familia que es la base por la cual todos y cada uno de nosotros trabajamos en favor de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Derechos humanos en familia, qué tema tan interesante. Vuelvo a puntualizar. Hablamos de personas mayores o de adultos mayores, de niños, de equidad de género, de perspectiva de género. Esto es, tenemos en nuestras manos los grupos vulnerables que dan mayor sensibilidad a la vida de un ser humano. Para esta introducción, luego entonces, que les he planteado en cuanto al tema de la sensibilidad en cómo abordar los temas de familia, nos va a dar la pauta para, ahora que voy a compartir con ustedes algún material, podamos comprender en mayor acercamiento por qué es importante ayudar a los niños, por qué es importante visibilizar a las mujeres, por qué es importante visibilizar a los adultos mayores, porque ellos merecen también, igual que los hombres, igual que todos los seres humanos, por el hecho mismo de ser personas, un trato digno. Eso es a lo que nos lleva el sistema jurídico en esta alta arquitectura que el día de hoy se requiere de todos y cada uno de los operadores jurídicos, de los abogados de familia. Un abogado de familia es aquel que va a ayudar a su cliente no a lograr lo que quiere
en el interés personal, sino aquel que tiene la capacidad de enfocar a su cliente, de que en un juicio de familia no hay quien gane. Todos pierden si no se logra que esta familia se reestructure de alguna forma para que siga una función vital. Por lo tanto, un abogado de familia debe preocuparse no solamente por su cliente, sino por los niños que conforman esta familia y buscar lo mejor que en cada caso se pueda traducir al interés superior del niño. Porque este es un concepto que vamos a ir desarrollando, pero significa el poder establecer al niño en su mejor potencialidad de sus capacidades. Y esto no quiere decir que sea más mamá una persona porque tiene al niño o menos mamá porque no lo tiene y solamente convive con él. Los derechos trascendentales de los niños se tienen en la patria potestad. Por ello es de que a veces son injustificadas esas luchas entre los papás por guarda y custodia y convivencia cuando son derechos paralelos, equiparables y que el mejor contexto para los niños es precisamente el no conflicto, el que los niños nos sigan viendo como aquellas personas que podemos darles una orientación en la vida para poder tener un perjuicio en su vida. Existen muchas cosas y nosotros debemos, en lugar de tener una visión de que tenemos que luchar entre nosotros, debemos de unirnos para beneficio de los niños, para beneficio de los adultos mayores, para beneficio de las personas que requieren una protección en tutoría, para beneficio de las mujeres y de los hombres de este México. Por ello, en ese sentido, voy en este momento a compartir algunas diapositivas. Estamos entonces, derechos humanos y familia. Como ya dijimos, este es el núcleo central de la sociedad. Y vamos entonces a observar que en la aplicación de los derechos humanos, este no es un concepto nuevo, es un concepto que ha evolucionado a través de diferentes aspectos históricos. Algunos de los principales posicionamientos de los derechos humanos son las revoluciones que existieron en el mundo. Vamos a privilegiar o a señalar dentro de algunas una muy importante, que es la Revolución Francesa, donde se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y donde se legitima precisamente a la ley en 1789. Ya en esta declaración se hablaba en el artículo 16 de que en una sociedad en la que no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carecía en sí misma de una constitución. Así, ¿qué podemos entender por estos derechos humanos? Ello con independencia que tenemos que entender en una primera fase, que los derechos humanos son aquellos que son concomitantes al ser humano por el hecho de ser humano, independientemente de que se reconozcan o no en un ordenamiento jurídico. Según Pérez Nuño nos dice que es el conjunto de facultades o instituciones que en cada movimiento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Así como les comentaba también, el doctor Virgilio nos dice que son estos mínimos éticos humanos los mínimos de justicia requeridos para que un hombre viva en sociedad. Los derechos humanos se clasifican en generaciones, como nosotros lo sabemos. La primera generación pues son aquellos derechos civiles y políticos, la segunda generación, derechos económicos, sociales, culturales, la tercera generación, todos aquellos derechos de los pueblos o de solidaridad. Asimismo, los derechos humanos en este sentido, ¿cómo podemos diferenciarlos de los derechos fundamentales? Precisamente cuando los derechos humanos pasan a formar parte de un ordenamiento nacional o internacional, vamos a obtener que se objetivizan en la norma y
se busca ese reconocimiento y esa protección y esa garantía. Ya son observados por un Estado. Dentro de estos derechos humanos, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tenemos que una de las principales declaraciones que se tienen, pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Qué pasa en la actualidad? Independientemente de este cambio de estructuras jurídicas, existe una globalización en donde se intensifican estas relaciones mundiales que van vinculando las localidades de distintas maneras, de tal manera que un evento que sucede en un lugar se proyecta a muchos kilómetros de distancia, tal como nos lo expresa Santos Boaventura de Sousa. En esta globalización que observamos, no solamente es de las relaciones sociales, sino también de las relaciones entre las parejas. Esto quiere decir que en muchas ocasiones las personas por circunstancias de trabajo, de estudio o simplemente de distracción viajan a otros países o a otros estados en donde, bueno, pueden conocer una pareja e iniciar una familia. Ello intensifica también mundialmente las relaciones de las parejas y con ello se dan otro tipo de situaciones que pueden reflejarse, por ejemplo, en una circunstancia de sustracción o retención internacional de los niños. Este es uno de los tantos temas que la globalización y las nuevas relaciones humanas presentan como reto a los operadores jurídicos. Nosotros tenemos que, una vez que hemos observado esta evolución histórica de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, que no es un tema novedoso, pero que sí viene a revolucionar la arquitectura jurídica en una visión diferente, en donde se coloca a la persona en el epicentro de los sistemas jurídicos. Es precisamente en 2011 donde existe una pulsación importante en México con las reformas constitucionales. Se coloca precisamente a la persona en ese sistema jurídico, en su dignidad propia. A través de esta modificación constitucional, observamos que ahora es importante establecer el parámetro de regularidad constitucional, que se conforma precisamente de las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Esto quiere decir que nuestro sistema jurídico se amplía para poder observar o determinar la norma aplicable en un caso a través del principio pro persona. ¿Qué significa este principio pro persona? Precisamente definir esta gama de normas, tanto de orden nacional como internacional, esta plataforma de los derechos humanos para acudir a esa norma que pueda proteger en mejor sentido a la persona. ¿A cuál persona? En un litigio, a todas las personas, específicamente también a aquellas que se encuentran dentro de grupos vulnerables. Por ello, el papel del juzgador ahora es tan trascendental, porque debe interpretar las normas en beneficio de la finalidad de la justicia y del beneficio a las personas. Debemos ubicar entonces cuál es esa norma de derecho que nos lleva a la justicia, que nos lleva a la protección amplia de los grupos vulnerables. No escapamos de temas de control de convencionalidad que precisamente también se especifican en ese tamiz que se debe realizar para comparar nuestras decisiones a través de lo que establece la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la que México forma parte y tiene obligatoriedad también. Esto quiere decir que nuestro derecho de familia, nuestros derechos humanos de familia no escapan a un control de constitucionalidad o de convencionalidad. Por eso es importante que en la actualidad, al
resolver un asunto, al llevar un asunto de familia, nosotros nos encontremos inmersos en el conocimiento de normas que nos permitan observar tanto el derecho internacional como los derechos humanos, que es un tema sumamente apasionante. ¿Cómo realizar ese control difuso de convencionalidad? No se trata básicamente de desaplicar una norma. Nosotros podemos realizar una interpretación en donde busquemos una interpretación conforme al sentido amplio, que es observar precisamente ese orden jurídico a través de los derechos humanos. O también podemos hacer una interpretación conforme en sentido estricto, que es de estas varias interpretaciones establecer cuál es la que mejor se aplica para tener la protección más amplia. Y en su caso que estas dos circunstancias no nos den un resultado, entonces tendríamos una inaplicación de esa ley secundaria. Por ello, tenemos nosotros algunas tesis que nos ilustran sobre el particular que ha realizado los tribunales federales, en donde no es precisamente la inaplicación como primer punto, la inaplicación de una norma. Este parámetro, entonces, de control de convencionalidad nos va a permitir dar el valor de los derechos humanos en cuanto a la base fundamental de la dignidad humana. Inclusive si nosotros no tenemos cuidado en la aplicación de las normas, podemos incurrir en responsabilidad internacional como operadores jurídicos. Ya específicamente, entonces, después de estas pinceladas en cuanto a la evolución de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de manera histórica, en cuanto a observar qué significan los derechos humanos, cómo se clasifican, cuál es su diferencia con los derechos fundamentales, cómo se inserta este cambio en la estructura jurídica con las reformas que se establecieron en nuestro sistema en 2011, que hemos ya pinceleado previamente, vamos a entrar propiamente a lo que es el concepto y la evolución de la familia. Esto es a una visión ahora desde el concepto de la familia, de los niños y de todo lo que esto involucra. Y bueno, vamos a observar algunos casos tanto de la Corte Interamericana como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para vislumbrar cómo se aplica todo este bagaje de conceptos y de normas en casos concretos. Bien, podemos decir entonces que el origen puede ser biológico y sociológico. La familia es ese elemento natural y fundamental de la sociedad que se establece constitucionalmente, ¿verdad? Y requiere esa protección de todos los individuos para cumplir con una función social que le corresponde. El concepto jurídico, básicamente, que podemos ministrar es que es un grupo formado por parejas, sus descendientes, ascendientes, así como por otras personas unidas a ellos por vínculos de sangre, matrimonio, concubinato o civiles, a los que el ordenamiento positivo les impone deberes y obligaciones. La familia no es en la actualidad el tipo de familia tradicional que nosotros observábamos en antaño. No, su conformación siempre es de la misma estructura. Hay circunstancias que han reconfigurado su conformación. En este sentido, podemos tener que puede ser que se conforme de abuelitos con niños, de tíos con niños, en una configuración de orientación sexual, en relaciones de concubinato, en relaciones de matrimonio, en fin, va mutando. La esencia ahora de las familias es el amor, la asistencia, la convivencia. Estos son
lo que distingue a una familia, ello independientemente de quiénes la conformen, los lazos que existen en ellas en cuanto a la asistencia, la solidaridad, la subsistencia, la reproducción, en su caso, porque ya no es un elemento esencial de las familias, la afiliación, los fines de la socialización, la relación afectiva, la educación, la unidad económica y la formación de un patrimonio en forma como muy genérica, pudiéramos observar. Se dan, como ya habíamos observado, básicamente en esas vinculaciones de matrimonio, divorcio, concubinato, relaciones paterno-filiales, parentesco, derechos y deberes y obligaciones de los menores, de los incapacitados, de su protección. Grupo muy esencial dentro de las familias que requieren nuestra mayor atención son las niñas, los niños y los adolescentes. Debemos observar que no siempre la protección que se da en la actualidad a los niños o la observación que se pretende dar y qué es lo que se busca a través de los procedimientos ha sido de la misma naturaleza. Ha surgido una evolución porque antes, en épocas anteriores, no siempre existió esta protección, sino más bien existió inclusive una fase de abuso infantil como en la Edad Media. El primer campo de protección que se vislumbró fue en el ámbito laboral para los pequeños y se extendió progresivamente a otros factores como fue en la educación. A finales del siglo XIX, más que reconocer al niño como persona sujeta a derechos, se le consideraba como un ser con necesidades de protección. Estas evoluciones que se fueron dando poco a poco fue a base no básicamente de normas, sino de congresos que se fueron vislumbrando a nivel laboral, a nivel educativo, y se da la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños en 1924, en donde ya se señalaba que el niño debe ser protegido independientemente de alguna circunstancia de discriminación, como pudiese ser por raza, nacionalidad o creencias, que el niño debe ser ayudado, esto es, respetado en la integridad de su familia, que el niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde el punto de vista material, moral y espiritual. Esto ya lo establecía, lo decretaba la Declaración de Ginebra en 1924. La Convención Americana sobre los Derechos del Niño estipula en su artículo 19 que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Esto quiere decir que no es una obligatoriedad únicamente de las familias, sino también de la sociedad y del Estado, esta protección integral que potencialice las facultades o todo aquello inmerso en un pequeño para su desarrollo sano y correcto. La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 es ese código universal esencial que nos da estas pautas valorativas de operatividad en la protección de los niños. Y bueno, tiene un comité que va realizando seguimientos en cuanto a ejes centrales de protección, como son el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho de opinar, el derecho a la vida y a la supervivencia y el desarrollo. Fíjense ustedes qué interesante, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo nos habla que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de sus miembros, y en particular de los niños, que deben recibir esta protección y asistencia necesaria para asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. Esto quiere decir que no hay ninguna persona fuera de esta protección. Están los papás, están las mamás, están los abuelitos, están los tíos y, en punto muy importante,
los niños, las niñas y los adolescentes. Y es que la UNICEF nos ha dirigido, nos ha puesto un punto importante en el que tenemos que entender como padres, como abuelos, como formadores de los niños, que esta primera infancia que va hasta los 8 años es ese periodo de vida esencial en el desarrollo cognitivo. Desarrolla esa primera infancia, el cerebro se establece en miles de millones de circuitos neuronales que están altamente integrados, pero no solamente en lo biológico, sino estas interacciones de esta genética con el medio ambiente, con la experiencia, con esta formación y bueno, que inclusive va a formar la esencia del pequeño. Por ello es tan importante que los papás, al estar en un conflicto de familia y los abogados que les dirigen, que les observan su caso y los jueces y operadores jurídicos, estemos muy atentos, porque no se trata de un expediente muerto. En ese expediente pulsa y vibra la vida de un pequeño, ello independientemente, obviamente, de los intereses y también de las necesidades propias de los padres. ¿Qué va a suceder? Que si nosotros no tenemos cuidado con esta formación, como si estuvieran gestándose los pequeños aún en el vientre materno, nosotros como sociedad les estamos gestando esta parte de la primera infancia. Con esta primera infancia, los pequeños van a presentarse para resolver sus problemas en el futuro. ¿Qué sucede luego entonces? Podemos tal vez observar que hay personas que tienen a lo mejor una gran conocimientos profesionales. Hablemos a lo mejor de una arquitecta, una ingeniera, por decir, yéndonos al grupo de mujeres. De repente observamos que independientemente de ese gran profesionalismo que tienen, son mujeres maltratadas, son mujeres que sufren violencia. ¿Por qué? Si ellas conscientemente saben que es incorrecto, porque ellas no están respondiendo a ese momento de su vida con lo que tienen o sus estudios, sino con lo que sus padres, los operadores jurídicos que no tuvieron el cuidado adecuado y los abogados que tal vez no tuvieron el cuidado adecuado, esto es decir, todos en responsabilidad, no cuidamos en esa pequeña cuando era niña. Esto es su primera infancia, esa interacción en la cual ella no se siente que tenga la suficiencia para ser amada o ser querida. ¿Por qué? Porque ella a lo mejor se culpabiliza a sí misma de la ruptura de sus padres. Luego entonces ella se siente que no puede ser amada, que no debe ser amada, y eso hace fracturas muy importantes en su autoestima que le llevan en un futuro, independientemente de su formación académica, a tener deficiencias en su primera infancia. Por ello, qué importante, qué cosa, qué increíblemente situación tenemos en las manos todos aquellos que nos dedicamos a los niños. Su primera infancia es un ejemplo, porque obviamente la mayoría de edad, bueno, tenemos nosotros hasta los 18 años y de ahí, bueno, podemos saltar a otros grupos vulnerables como pueden ser adultos mayores, incapaces, mujeres, inclusive los mismos hombres. Pero el punto aquí es que estamos hablando de esa primera infancia que en muchas ocasiones no tenemos el cuidado de proteger a nuestros niños y los llevamos en un conflicto jurídico a situaciones extremas que el día de mañana los van a colocar en una situación de desventaja en relación a otros niños que sí tuvieron sus papás, sus operadores jurídicos y sus abogados el cuidado de proteger. El interés superior del niño es uno de estos principios que nos van a orientar básicamente en todos los contextos nacionales e internacionales. En cada caso se traduce en una circunstancia diferente. Es un
principio que puede observarse desde una circunstancia procesal, desde una circunstancia práctica, desde una circunstancia jurídica y también de derecho sustantivo. A través de ella, a través de este interés superior del niño, que es lo que debe prevalecer en todas las autoridades, nosotros buscamos esa satisfacción integral de sus derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Corte Interamericana ha entendido al interés superior como un principio regulador de la normatividad de los derechos del niño, fundado en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y en las necesidades de propiciar el desarrollo de estos con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En fin, existen diferentes conceptos, pero lo que podemos concluir es que este derecho pretende proteger a los infantes no como derechos, como personas necesitadas de protección, sino como sujetos propios de derecho y potencializar aquellas cualidades que tienen para su pleno desarrollo integral. El artículo 4 constitucional nos habla precisamente que todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con este principio de interés superior del niño. ¿Qué quiere decir? Que no solamente las autoridades judiciales, sino también las autoridades administrativas, legislativas, ejecutivas, todos aquellos que nos encontramos conformando una familia, una sociedad, una autoridad, debemos velar por el interés superior de los niños. Vamos ahora a observar, una vez que hemos tenido esta visión genérica de los derechos de los niños, que ya observamos circunstancias históricas de derechos humanos, de convencionalidad, que ya observamos por qué es tan importante la sensibilidad de los padres y de los operadores jurídicos, aterrizar algunos casos prácticos para que nosotros podamos visualizar cómo se preocupa o cómo se ocupan las autoridades de estos temas. El caso Atala Rifo y Niñas contra Chile es un caso muy importante en donde se estableció precisamente una responsabilidad internacional en el año 2012, precisamente por un trato discriminatorio y de interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de Karen Atala, debido a su orientación sexual en un proceso judicial en el que se le retiró, de acuerdo a ese país, que en forma internacional se llaman estados, ese estado, el cuidado, la tuición de sus hijas. Se consideró violados los siguientes artículos de la Convención Americana. El primero, sobre obligación de respetar los derechos. El octavo, sobre garantías judiciales. El artículo 11, sobre la protección de la honra y la dignidad. El artículo 17, sobre la protección a la familia. El artículo 19 sobre los derechos del niño, el artículo 24 sobre la igualdad de la ley y el artículo 25 sobre la protección judicial. El caso, en cuanto a sus antecedentes, trata de un divorcio previo que había existido entre la señora Atala y su esposo, en donde se había llegado a un acuerdo entre los papás que la mamá mantendría la tuición y el cuidado de las niñas. En ese sentido, posteriormente, ella, la mamá, inicia una nueva relación con una persona que era otra mujer. Y en ese sentido, el papá interpone un procedimiento que llevó todas las fases en el país y decidió concederle la tuición definitiva al papá. Bien, sin embargo, cuando este caso ya fue presentado a la Corte Interamericana, la Corte consideró
que existía responsabilidad del Estado, en este caso de Chile, en el manejo del asunto. ¿Por qué? Porque el principio de igualdad no puede separarse de la unidad de la naturaleza del género humano, de su dignidad y independientemente del grupo al que pertenezca. En este orden de ideas, lo que observó la Corte Interamericana es que la Corte de Justicia de Chile había otorgado relevancia significativa a la orientación sexual de la mamá y analizó en abstracto el interés superior del niño, pero únicamente por la referencia, sin probar en concreto los riesgos o daños que podrían conllevar esta orientación sexual de la madre para con las niñas. Y determinó que no puede ser esta medida únicamente para la restricción de un derecho protegido, como el poder ejercer todos los derechos humanos sin discriminación alguna por parte de la orientación sexual de la mamá. Se estableció que este interés del niño no puede ser utilizado para amparar una discriminación en contra de un papá o una mamá por su simple orientación sexual. No puede tomar en consideración esa condición social el juez como elemento para decidir sobre esta tuición. ¿Por qué? Porque se partía de presunciones que no estaban debidamente fundadas y que eran de carácter estereotipado, que no analizaban básicamente la capacidad o idoneidad parental para que garantizara el bienestar de las pequeñas, sino únicamente circunstancias de preconcepción de los atributos o características de las personas homosexuales, o el impacto que estos presuntamente pueden tener en los niños y niñas. Y la Corte dijo que no, el haber hecho valer que el principio del interés superior del niño pudiera interpretarse en que este se daba por un rechazo de los niños por parte de la sociedad, porque ellos pudieran sufrir un estigma social, porque lo que se debía trabajar precisamente es que no era el punto de la discriminación social el punto para resolver, sino que los estados están obligados a que los medios donde se desarrollan los niños no se apliquen estereotipos para juzgar a las personas en cuanto a su orientación sexual. Y por eso la Corte estableció que el impacto de la orientación sexual de la madre en el desarrollo de las niñas no puede ser invocado únicamente para poder privarla del derecho de cuidado de tuición de los niños. Y estableció únicamente esa eventual confusión en los roles sexuales y no en el riesgo que en todo caso pudiera implicar en las niñas. Se concluyó que el Estado no cumplió con los requisitos de un test estricto de análisis en esta fase o en este grupo, y el hecho de que la madre viviera con una pareja no privaba a las niñas de su rol paterno o de su rol materno. No implica que se pierda contacto con las niñas. Se buscaba entonces la no discriminación por la orientación sexual, que no se limita a las condiciones de ser homosexual en sí mismo, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. Es importante considerar entonces el derecho a la vida privada y en este orden de ideas, esta libertad, este proyecto de vida que las personas tienen derecho a continuar, porque lo que debe observarse es si existe una afectación de la persona como tal hacia los niños. Esto es, si existe alguna situación en la que les violenten, en la que les dañen físicamente, psicológicamente, y no únicamente su orientación
sexual. No tomar los argumentos estereotipados para poder realizar un trato discriminatorio o violatorio del derecho de igualdad. En consecuencia, la Corte consideró que exigirle a la madre que condicionara estas opciones de vida sobre una vida tradicional, de lo que se espera socialmente de la madre, ello le colocaba, no le colocaba en ser una, ello no implicaba que no fuese buena madre el hecho de que tuviera una orientación sexual diversa a la tradicional. No podemos, dijo la Corte, encerrar el concepto de familia en un punto específico de la familia del modelo tradicional, sino en esos lazos, en ese amor, en esa comprensión, que es lo que verdaderamente distingue a la familia. Y se concluyó entonces que no se motivó esta decisión por parte de quien conoció el asunto y que sí se dio un trato discriminatorio en contra de la señora Atala. Por lo tanto, se concluyó también que se vulneró el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 24 en relación con el artículo 1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Rifo. Este asunto, como vemos, implica todo el conocimiento jurídico de quienes se ocupan de la materia de familia para aplicar los derechos humanos en la dignidad de los niños y de los padres, sin estereotipos o discriminación, respetando su derecho a la dignidad, a la igualdad y a la libertad. En un contexto de esta estructura jurídica de inclusión. Por ello es muy ilustrativo y nos lleva a observar cómo este bagaje que venimos platicando aterriza ya en un caso concreto en el cual se observa toda esta aplicación de convencionalidad y de poner en el epicentro de los sistemas jurídicos a la persona en su dignidad. Vamos a observar brevemente otro caso para que, independientemente de todo este bagaje teórico que iniciamos, podamos verlo reflejado ya en asuntos jurídicos que además se encuentran ya publicitados también. Esto es, tienen ya una publicidad que se puede observar en las redes y por lo tanto no implica ninguna circunstancia violatoria a los nombres o a la integridad de las personas, porque estos asuntos se encuentran de conocimiento público. Simplemente los estamos resaltando en los puntos más esenciales para que nos quede como más claro la aplicación a base de la docencia de cómo llevar a cabo este ejercicio de derechos humanos aplicados a la familia y el análisis de constitucionalidad y de convencionalidad. En el amparo en revisión 1049/2017, tenemos un caso muy interesante. Miren ustedes, había una pequeña que padecía leucemia linfoblástica, en la cual existía una objeción en cuanto al tratamiento que se le tenía que practicar a la pequeña, dada la religión que practicaban los papás, que también es un derecho humano del más alto rango y de protección constitucional. En él, la Subprocuraduría tomó la decisión de dar una autorización para una transfusión sanguínea que en el tratamiento de la pequeña se requería. Sin embargo, el juez de distrito determinó que la Subprocuraduría no había tenido las bases suficientes para tomar o reemplazar la decisión de los padres sobre el particular.
y que en lo subsecuente debía respetarse la voluntad de los padres para implementar los tratamientos alternativos. Y bueno, todo esto siguió un cauce legal y finalmente se llegó al amparo en revisión. ¿Qué se tenían de hechos concretos? Bueno, existía una urgencia de la niña, dado el diagnóstico, para ser tratada en forma inmediata, para la protección de su vida y de su salud. Había la experiencia de los médicos en el tratamiento, que sabían que este era el tratamiento idóneo, y la oposición de los padres para hacerlo. Era un caso que se enfrentaban derechos humanos, derechos fundamentales de los padres, de los niños, de los médicos, de quien tenía que presentar la tuición en forma momentánea o por parte de la subprocuraduría, o retomar esta decisión por parte de la subprocuraduría en relación a los padres. Inclusive el juez de distrito, antes de que llegase el asunto a la revisión, obviamente, consideró que esta actuación médica y de la subprocuraduría fue incorrecta, porque se había actuado con discriminación y se había asumido una tutela sin una base óptima, y que era incorrecta la decisión de los padres y de la subprocuraduría. Y bueno, ¿qué derechos observamos aquí que se están involucrando en este conflicto? Por una parte, el derecho de los padres, que está consagrado constitucional y en los tratados internacionales, que son la autonomía familiar, la libertad religiosa, el derecho de ellos de tomar decisiones médicas, pero por otro lado también hay otros derechos de los propios niños, que son su derecho a la vida y a la salud. Se están encontrando en conflicto. Sería muy sencillo decir, bueno, siempre que hay o existe un grupo vulnerable o existe una circunstancia de derechos humanos, pues vamos a privilegiar el derecho humano a la salud, vamos a privilegiar el derecho humano a la igualdad. No es tan sencillo. En un caso se pueden encontrar en conflicto varios derechos humanos unos contra otros. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Como vimos, primeramente, el juez de distrito consideró que el actuar tanto de la subprocuraduría que dio la autorización como de los médicos había sido incorrecta, porque se había violado estos derechos, ¿verdad? De libertad religiosa, de los padres de tomar decisiones, de la autonomía familiar. Y es que estos derechos están consagrados, como podemos ver aquí, en un marco constitucional, en un marco internacional, en nuestra Convención Americana, en nuestros pactos internacionales de derechos sociales y culturales, en nuestro Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todos estos derechos que nosotros estamos observando se encuentran inmersos en el artículo 1 constitucional, que hablábamos del parámetro de regularidad constitucional. Ahí en ese artículo 1 se encuentran como vaciados todos estos derechos. ¿Por qué? Porque dice ese artículo 1 que debemos respetar los derechos humanos, ¿verdad? Tanto establecidos en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México forma parte. Entonces, México forma parte de todos estos derechos, y todos estos derechos están inmersos en esos derechos de la protección a la familia. Bien. También el derecho de las creencias religiosas está protegido constitucional y en tratados internacionales. Ahí tenemos ya en esta diapositiva, pues, cuáles son los marcos que así lo señalan. Esa idea religiosa del pluralismo en la libertad de conciencia. Por eso este derecho de los padres a tomar decisiones médicas por sus hijos es muy importante al amparo de la privacidad familiar. Claro que entre los hijos van creciendo, va disminuyendo, se va atenuando esta posibilidad de los padres de tomar decisiones, porque los niños se empiezan a convertir en intérpretes de su propio interés. Hay una autonomía progresiva en estas decisiones de los niños. Se va desvaneciendo poco a poco esta autonomía, a lo que se le conoce como la evolución de la autonomía de los menores, que también está consagrada en los marcos constitucionales
internacionales señalados. Bueno, ¿qué se observó entonces por parte de la Suprema Corte? Que se encuentra un límite en estos derechos parentales. El límite es la salud y la vida del niño. Las decisiones médicas de los padres sobre los hijos protegidos por su campo de autonomía no pueden ser sostenidas si se colocan en riesgo a la salud del menor. Aunque esa no sea la intención de los padres, porque ningún padre en forma consciente o casi nunca, independientemente de los casos penales, que no es el punto ahorita a tratar, o casos patológicos, que no es el punto a tratar, estamos hablando de un grupo familiar con problemáticas propias de una decisión en cuanto a una transfusión, no otra vertiente u otra variable que nos los pudiera hacer más complejo. Entonces, esta intención, ¿cuál es la finalidad de los padres? Pues precisamente cuidar a los niños, lograr colocarlos en el desarrollo que veíamos teórico para su mayor desarrollo en todas sus capacidades. Pero si nosotros actuamos en contra de ese derecho de los niños, entonces no estamos cumpliendo con la finalidad esencial que se objetiviza en esa protección integral de los niños. La autonomía familiar, entonces, no puede ejercerse de un modo contrario al propio propósito de la institución parental, que es velar por el bienestar de los niños. Y no le confiere este derecho parental a los padres autoridad sobre la vida o la muerte de sus hijos. Deben o están obligados a garantizar el interés del niño de tal modo que los derechos de los padres tienen su límite ahí donde se pone en riesgo la vida de sus hijos. Por ello se consideró que el actuar de la Subprocuraduría a través de este amparo en revisión había sido correcta porque había que salvar de una manera inmediata a la pequeña. Y el Estado, a través de la Subprocuraduría, cuando asume la tutela, fue lo correcto en este caso en específico, pero sin menoscabar también los derechos de los padres, dignificar también a los padres. Únicamente las decisiones más esenciales que se tengan que tomar de manera inmediata para salvaguardar la vida de la niña, explicándole el personal médico en todo momento a los padres para que ellos tengan la capacidad de realizar todas aquellas actividades que deban de efectuar en beneficio de sus hijos y únicamente limitado esa posición estatal a lograr atender con toda la capacidad que se tenía para salvar la vida de la pequeña, sin considerar a los padres que de ninguna manera ellos buscan un perjuicio a sus hijos y dándoles toda la potestad en todo lo demás que se tuviese que observar. Esto es, no se desplaza de ningún modo los derechos que tienen los padres en el núcleo de familia, solamente se actúa en una situación de urgencia. Y bueno, se estableció entonces que el Estado sí puede intervenir en este derecho de autonomía familiar, perdón un segundo, cuando se coloque en riesgo la vida o la salud de un menor. En estos casos se busca, si bien hay un tratamiento alternativo, no es viable considerarlo cuando es una premura médica que es de vida o muerte o se carece de que este tratamiento que se propone sea tan eficaz, médicamente probado, como el que se pretende. Esto quiere decir, por ejemplo, si nosotros tenemos que lo más sobresaliente es el cambio de estas células sanguíneas que están ya contaminadas en el propio cuerpo de la niña, tal vez no sea tan eficiente en ese momento algún medio alternativo de algún té, que sí puede ser muy importante tal vez en una fase subsecuente, pero no en este momento en donde tenemos que expulsar del cuerpo de la pequeña estas células que le están contaminando, por ejemplo, ¿no?
para mayor comprensión. Entonces, siempre aquí prevaleció, independientemente de los intereses y de los derechos fundamentales, de la no intervención en la privacidad de los padres o de la familia, de las ideas religiosas, muy respetables, además, la idea de salvaguardar la vida de la infante. Como ya se dijo, siempre respetando ese derecho fundamental religioso que no puede ser trastocado en otro contexto. Se debe tener toda la dignidad porque está protegido también constitucionalmente, y únicamente se hizo, bueno, por este caso, un ejercicio de ponderación de la urgencia del caso para un punto muy específico, sin lastimar la dignidad de los padres ni de sus creencias, que son muy respetables. Con ello podemos ver una ilustración de los casos concretos de la aplicación de los derechos humanos en el marco de la familia, dado que la capacidad de atención que tanto ustedes como su servidora debemos tener para poder digerir todos estos conocimientos debe ser óptima. Considero que con estos elementos pudiéramos tener ya alguna visión actual de lo que significa la responsabilidad de ser operadores jurídicos, de ser también abogados de familia y sobre todo ser padres, ser hermanos, ser abuelos, ser parte integrante de una familia que palpita, que siente y que necesita nuestra mayor integridad como seres humanos y como profesionistas en beneficio de ellos. En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de México, que es debidamente observado en cuanto a esta calidad humana al servicio de la justicia, que ha sido tema importante de nuestros máximos dirigentes, de la presidencia, de este alto tribunal, que busca precisamente el aplicar esta justicia de excelencia, este reconocimiento social, este acercamiento con la sociedad de la que somos parte, de la que buscamos sentirnos cercanos y lograr esta comprensión para nuestros semejantes, acercando la justicia a sus hogares y a todos aquellos que lo requieran. Concluiría yo únicamente en esta tendencia institucional de acercamiento hacia las personas que se ha establecido muy importantemente por nuestro señor presidente, en cuanto a una frase final para cerrar esta sesión, que establece Carl Benning: lo que se les hace a los niños harán a la sociedad. Por ello, los niños son el futuro de nuestra sociedad y debemos cuidarlos como una persona preciosa, como una persona que el día de mañana conformará las sociedades en las que ahora nosotros nos encontraremos y que seguramente serán quien, si es que la vida así nos lo permite, nos darán un aliento cuando nosotros ya seamos más adultos mayores. Bien, muchas gracias. Agradezco profundamente a la Escuela Judicial del Estado de México, a nuestra institución, al señor presidente y a todos aquellos que hicieron posible esta comunicación. Muchas gracias. El judicial mexiquense y su escuela judicial, orgulloso fruto soy de su simiente y de contraleyes firmes.